Muy buenas tardes. Les habla Astrid Lander en nombre de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Metropolitana en Caracas. Reciban la más cordial bienvenida al lanzamiento de nuestra nueva oferta académica, el Diplomado Literatura Infantil. En este webinar vamos a tener la oportunidad de presentar al equipo docente de este diplomado, quienes nos expondrán sobre los contenidos y materias de este programa, el cual está estructurado en 2 módulos trimestrales de 3 materias por cada módulo para cubrir las 120 horas académicas. Este diplomado pues cuenta con el aval de la Facultad de Humanidades de la Universidad Metropolitana y bueno, para mí como gerente académico de la Coordinación de Extensión Universitaria, ha sido un honor trabajar con esta propuesta que tiene como protagonista al escritor, al profesor, al maestro Fanuel Hanan Díaz, en calidad de coordinador académico de este diplomado, dada su trayectoria como experto, como investigador en promoción de lectura y de todos los procesos que abarcan el mundo de la literatura infantil. Pero antes de presentar al equipo docente, permítanme comunicarle los siguientes lineamientos. Las inscripciones están abiertas y bueno, pueden ustedes cursar y participar en calidad de evaluado o como oyente. Evaluado implica que presenten un trabajo final de cada materia y al culminar el programa se le emite las notas y el diploma certificado. Pero también puede cursarlo como oyente y no presenta trabajo alguno y se le emite una constancia de asistencia. Otro punto también que quisiera resaltar es que la ventaja de este diplomado en modalidad no presencial, es que si bien las clases son en vivo, online, también son grabadas, de manera que si no puede estar conectado en las clases síncronas, igualmente usted tiene las grabaciones de las clases para ser vistas en diferido. Y en cuanto a esta modalidad no presencial, las clases son por la modalidad Zoom, la plataforma Zoom, con un enlace privado que se le envía al inscrito para que ingrese al aula virtual. Y el material asíncrono le será alojado en carpetas por Google Drive. Y bueno, aparte también nos reuniremos en un grupo WhatsApp en el que estarán los profesores, los cursantes y el soporte tecnológico del diplomado. Entonces, bueno, es un orgullo presentarles y darles la bienvenida en nombre de la Universidad Metropolitana en Caracas, contar sobre todo al equipo docente que nos han escrito muchísimos aspirantes. La convocatoria ha sido realmente exitosa desde distintas partes de Latinoamérica y de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Argentina, de Uruguay. Y bueno, ahora mismo estamos teniendo 65 participantes y estamos apenas iniciando. Este es un diplomado que se oferta por primera vez en Venezuela. Y bueno, quisiera destacar pues lo enriquecedor que será contar con cursantes conectados desde distintas partes para, estar actualizados y saber las tendencias en torno a la literatura infantil. Bueno, vamos a dar inicio, voy a presentarles a Fanuel Hanan Díaz, y si me permiten, les voy a leer el currículum. Fanuel Hanan Díaz, licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, especialización en Ciencias y Artes Aplicadas, mención televisión, es conferencista, también ha sido igualmente jurado del premio Hans Christian Andersen, de la Bienal de Bratislava y del Bologna Ragazzi Award. Tiene experiencia pues como profesor universitario, como coordinador y organizador de ingresos internacionales, agendas académicas para eventos y desarrollos de programas de promoción de lectura.
coordinó el Departamento de Selección de Libros para Niños y Jóvenes del Banco del Libro en Caracas. Es director de la línea infantil del grupo editorial Norma, donde dirige la revista Barataria de literatura infantil latinoamericana. Bueno, como autor destaca con libros ensayísticos como Leer y Mirar, el libro álbum Un género en construcción, es una edición de Norma. También tiene el libro Panorama breve de la literatura infantil en Venezuela, Temas de literatura infantil, Sombras, censuras y tabús en los libros para niños. Y también quiero destacar su obra creadora. Resalto su libro que ganó la primera edición del Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero en el 2021. Hemos llegado a Berlín, juntos hemos llegado a Berlín. Y bueno, entre otros libros que tiene Fanuel publicados y premiados, no en vano son 30 años de experiencia para transmitir su conocimiento del circuito del libro, autoría, edición, formación, mercadeo, promoción y lograr pues estar posicionado en una sólida carrera en el mundo de la literatura infantil. Bueno, Manuel, nos gustaría escucharte y quería lanzar una primera pregunta a partir del título que se le ha dado al webinar, Los libros para niños pueden cambiar el mundo. Te pregunto, pues, ¿cómo lo relaciona con lo que la audiencia que se inscriba podría recibir en las clases de este diplomado? Y bueno, puedes hablarnos de los ejes temáticos, de los contenidos, de las materias que se dictarán. Estamos atentos a escucharte. Bienvenido, profesor Manuel Anán Díaz. Gracias. Me complace también tantas personas en el webinar y también muchas personas que han tenido la oportunidad de preguntarme, me han escrito por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. De verdad que me ha parecido interesante la avalancha de personas interesadas en cursar estudios. Yo pienso que hay muchas características que hacen muy apetecible y atractivo este diplomado y tiene que ver con aspectos como la carga programática, la cantidad, las materias que hay, también por el hecho de que es una experiencia virtual y siento que eso también le da sentido dentro de todo lo que ha implicado las transformaciones de la pandemia, pero yo también creo que fundamentalmente porque es un diplomado exclusivo de literatura infantil. A veces la literatura infantil está muy sólidamente vinculada con promoción de lectura y deja de estudiarse como disciplina. Entonces yo sí creo que en parte este título del webinar de los libros pueden cambiar, los libros para niños pueden cambiar el mundo, tiene que ver mucho con el foco y también con un deseo auténtico de generar procesos de transformación en distintos espacios formales y no formales a partir del libro para niños. Creo que cuando nosotros comenzamos, muchos de nosotros hace 30 años a trabajar en el mundo de los libros para niños, de hecho, muchos de los profesores coincidimos en que tuvimos como alma mater el Banco del Libro, que es una institución reconocida en América Latina con más de 60 años, la mamá de todas las instituciones, por así decirlo, que se especializó en el estudio de la literatura infantil y surgieron proyectos muy interesantes como la revista para, que ya en sus últimas ediciones era una revista que tenía investigaciones hechas por el equipo de investigadores ya formados en el Banco del Libro y tenía un centro de documentación, tiene todavía un centro de documentación especializado en literatura infantil. Algo inédito en América Latina porque pues un centro de documentación especializado en literatura infantil en ese momento era muy vanguardista. Y yo creo que desde ese momento para mí pues fue un descubrimiento también después de haber salido de la universidad, haber estudiado letras y haber estudiado los clásicos, literatura medieval, literatura inglesa, los autores contemporáneos, los rusos, descubrir que la literatura infantil era también potente, con nombres muy significativos y que todo el aparataje de la crítica, digamos psicocrítica, estudios sociológicos, digamos estructuralismo, podían aplicarse a esos libros. Porque yo creo que hay que desmontar un poco la idea de que los libros para niños son libritos para niños o que están muy vinculados con esa cultura masiva, estereotipada de los libros de licencia como Walt Disney u otros libros que tienen un formato
muy común y corriente. Cuando hablamos de literatura infantil, hablamos de toda una cantidad de autores significativos, potentes, reveladores, bueno, nombres que se me vienen a la mente como Roald Dahl o Catherine Patterson o Marina Colasanti, autores que de verdad han llevado la literatura infantil a unos niveles insospechados de calidad, de elegancia, incluso con temas que son muy propios de la literatura infantil o recursos muy propios de la literatura infantil. Yo diría que como en ninguna otra literatura, por ejemplo, realidad y fantasía conviven de manera muy especial en ese territorio. Aspectos que también tienen que ver con el concepto de libros para niños, que va más allá de lo propiamente literario, el libro álbum como protagonista en muchos escenarios, los libros de información. Entonces realmente creo y sostengo y también siento que es el espíritu común de todos los profesores que estamos vinculados. En este momento está la profesora Vanessa, está la profesora Sachenka, pero hay más profesores que corresponden a al segundo módulo. Y todos creo que pensamos con firmeza acerca de ese poder transformador que pueden tener los libros para niños. Y para cerrar un poco esta intervención, quiero acotar que este diplomado trata de sumergirse específicamente en el territorio de la literatura infantil. Es decir, vamos a ver muchas materias, algunas vinculadas con promoción de lectura, porque es inevitable que en la práctica de aula o en espacios formales esa literatura infantil tenga un significado, pero vamos a ver autores contemporáneos, vamos a ver autores latinoamericanos, vamos a ver aspectos que tienen que ver con la definición del género, ya Sachenka nos hablará de eso, vamos a ver cómo el discurso de la literatura infantil permea en otros discursos, en otros productos culturales, vamos a ver teoría del género, es decir, vamos a sumergirnos y a entrar por esa puerta grande para descubrir o seguir explorando ese territorio tan, tan vibrante, diría yo, y tan especial y tan amoroso que es el territorio de los libros para niños. Sí, me gustaría también recalcar que, bueno, sí, tal como lo has comentado, que en este diplomado pues se van a dictar las tendencias y todo los conocimientos que en torno a la literatura infantil. En especial esto puede ser dirigido pues a mediadores de lectura en un rango amplio. Pueden participar padres y representantes, abuelos, además de, bueno, los profesionales de la educación, bibliotecarios, ilustradores, comunicadores sociales, psicólogos y los mismos autores. eh, yo quisiera que nos confirmaras, pues, si pues, se pueden inscribir pues, cualquier persona interesada en la literatura infantil. ¿Y cómo está la parte que incluye tanto la parte teórica como la parte práctica? eh, Ver, pues, cómo, sobre todo por lo que tú hablas de la transformación, del poder transformador de los libros, efectivamente sería para despertar sensibilidades estéticas, emocionales. Entonces, vamos primero, Manuel, no sé qué te parece si presentamos al equipo docente ahora que te acompaña. Si me permiten, voy a leer una síntesis curricular de la profesora Sachenka García. Eh, Sachenka va a dar la materia Principios Básicos de Literatura Infantil. Ella es licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en Gerencia de Comunicaciones Integradas por la Universidad Metropolitana. También Sachenka trabajó en el Banco del Libro, en el Departamento de Publicaciones y es miembro activo del Comité de Evaluación de Libros de esta institución. Ha laborado también como editora en Editorial Santillana, Ediciones B y jefe de edición en la editorial Cadena Capriles. Ejerció como docente aquí en UNIMED, en la cátedra de Introducción a la Literatura en la Escuela de Educación, y actualmente se dedica a la formación profesional en el área de promoción de lectura. Bueno, Sachenka, como persona que también has dedicado tu quehacer profesional al estudio, investigación y difusión de la literatura infantil, te invitamos a que nos hables sobre tu materia en el diplomado. Bienvenida, profesora Sachenka.
Muchas gracias, profesora Astrid. Sé que se van a se van a atender las preguntas del chat, pero bueno, este es un río de saludos preciosos desde diferentes partes de América Latina y no me voy a extender en eso, pero debo decir que me conmueve profundamente que estemos reunidos hoy desde la Patagonia hasta el Río Grande, más o menos, por lo menos, y por supuesto también si hay personas de otras latitudes, pero bueno, son las que he podido leer, ¿no? Muchas gracias a todos, primero, por estar aquí. Y la Universidad Metropolitana, que también es mi casa de muchos años, y profesora Astrid, y por supuesto a Fanuel Díaz, que logró articular este sueño y hacerlo posible de la mano, por supuesto, de la coordinación. Pero bueno, Fanuel es así. Él habla de que hace 30 años, y bueno, yo debo decir que yo conozco a Fanuel desde hace más de 30 años, y es una pieza fundamental en mi formación profesional y también una persona que como persona es parte importante de mis afectos. A ambos nos une un recorrido bancolibrero. Yo creo que no podemos dejar de nombrar que ha sido la institución que comenzó a formarnos, nos dio las herramientas y también, bueno, las raíces y las alas para cada uno emprender su camino. Bueno, Fanuel fuera de Venezuela mucho tiempo, pero siempre cerca, y bueno, los que también seguimos trabajando aquí. Entonces, bueno, ¿qué puedo comentarles yo a los invitados o a los participantes el día de hoy en este webinar? Hablarle de los principios básicos de la literatura infantil. Yo tengo el honor de abrir el diplomado. Es la materia introductoria de esta experiencia. Y bueno, por supuesto, está organizada con la intención de sentar bases, fundamentalmente bases teóricas y bases de reflexión y análisis sobre un género que pareciera estar en permanente construcción, que no termina de cerrarse una definición alrededor de él porque es profundamente dinámico. Sin embargo, a lo largo de los años y de la investigación, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se sistematizó mucho más la investigación en el área a nivel mundial, pues por supuesto que podemos establecer bases teóricas para aproximarnos a la literatura infantil. Y también es muy importante que nos demos el permiso de conocer los orígenes de este, digamos, género en construcción, como digo, ¿no? Este género literario que es la literatura infantil. Como planteaba Fanuel, muchas veces resulta difícil separar el estudio teórico crítico de la literatura infantil de la promoción de la lectura, porque suelen estar, como diríamos, trabajar de la mano en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque la literatura infantil en buena medida es comunicada, acercada, promovida, tal cual, ¿no? Para los niños y los lectores por los mediadores. Y los mediadores suelen ser, por supuesto, los adultos significativos que forman parte de la vida de los niños, y los maestros son unos adultos muy significativos. Por lo tanto, la literatura infantil siempre está muy cercana a la educación. Sin embargo, una de las, pienso yo, de los aciertos de este plan que humildemente proponemos a los que quieran inscribirse y participar, es que vamos a poder
analizar en profundidad desde las dos perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva analítica y por supuesto desde la construcción de un pensamiento crítico alrededor del género y también otras voces, por supuesto, en las que podremos hablar desde la mirada del mediador, del promotor de lectura, ¿no? Yo les ofrezco en esas 10 sesiones un recorrido, por supuesto con basamento teórico, que nos permitirá hablar de antecedentes de la literatura infantil, de lo que es tradición oral, los cuentos populares, que son muy importantes, el folclore. También hablaremos del siglo XIX, que es muy importante, es un punto de referencia histórico para la literatura infantil, y haremos un acercamiento a las primeras manifestaciones de las narraciones realistas, de aventuras, humorísticas, ¿no? Eso estoy hablando obviamente a un grosso modo. Y también, por supuesto, pondremos sobre la mesa o sobre el mosaico de caras la discusión en torno a la definición del género, a las diferentes posturas teóricas que hay en torno a la definición y delimitación del género, porque precisamente es necesario que, ¿no?, nos quedemos pensando, ¿no?, mucho en esto, para llegar, por supuesto, a algunas delimitaciones, que las hay, otras que podamos construir nosotros en la reflexión. Y bueno, para cerrar, una aproximación, y para finalizar, una aproximación a los principales géneros y las principales manifestaciones de la literatura infantil, ¿no? Eso sería, por eso esos son los principios básicos. Yo creo que de una u otra forma yo voy a regar un poquito las raíces del diplomado, ¿no? Y en las clases siguientes pues irán a partir de allí floreciendo, esperamos, las diferentes aproximaciones y otras profundizaciones y detalles alrededor del género. Espero haber por lo menos esbozado el proyecto. Sí, en realidad creo que las materias son muy complementarias porque se hizo un tejido de manera que pudieran hilvanarse. Hay una materia que cierra como este ciclo porque ahora le vamos a dar pase a la profesora Vanessa, que nos va a hablar de esa materia que está en el centro de este primer módulo y se llama Autores y Forma. En Autores y Forma va a haber como una revisión de muchos estilos particulares de autores significativos, pero que van conectados un poco por categorías como el humor, lo fantástico, el realismo, la fantasía en las coordenadas de la literatura infantil. Antes de que podamos escuchar lo que sería el componente de promoción de lectura, quisiera comentar que para el segundo módulo hay 3 profesoras que no están aquí, no nos acompañan, y que son Guadalupe Vallebona, que desde España nos va a ofrecer junto con Susana González un contenido que me parece valiosísimo, luminoso y también yo siento que emotivo, que tiene que ver con el libro, con su poder de transformación desde lo emocional y las experiencias que se han realizado en espacios no formales, digamos privados de libertad, digamos hospitales o escuelas públicas o sitios donde pues haya como dificultades u otros contextos para poder llevar el libro. Y esta clase va a estar muy complementada con la con presupuestos teóricos de teoría de la recepción, biblioterapia, etc. Hay una materia que va a dictar la profesora Maite Dotán. Maite Dotán ahorita está en Bogotá, pero también es muy conocida en el medio y ha teorizado muchísimo sobre distintos temas. Y ella se va a centrar en cómo el discurso de la literatura infantil irriga
otros productos culturales. ¿Qué pasa con la literatura infantil en las parodias? ¿Qué pasa con la literatura infantil en el cine? ¿Qué pasa con la literatura infantil y sus transformaciones en otros discursos culturales que son mediáticos o que atraviesan otros medios? Y eso tiene que ver con las series, tiene que ver con formatos que solamente se pueden observar o se pueden manipular o se pueden trabajar en dispositivos electrónicos más contemporáneos. Y bueno, creo que esto cierra un poquito como ese panorama de los profesores que nos van a acompañar durante estas dos sesiones, dos módulos. Y hay una materia que se llama Libros para un país imaginado. El nombre de por sí es poético y trabaja sobre una historiografía con nombres significativos muy actuales y también hitos de la literatura infantil latinoamericana. Sí, Manuel, bueno, vamos primero a darles el panorama del primer módulo. Ya escuchamos a Sachenka García, que como dijo ella, en verdad, ella abre el diplomado con esta materia sobre, digamos, los principios básicos de literatura infantil. Y tenemos una segunda materia que lo da la profesora Vanessa Anaís Hidalgo. La materia se llama Libros para niños en espacios formales. Permítanme, por favor, leerles una síntesis curricular de la profesora Vanessa. Ella tiene una maestría en literatura latinoamericana, es profesora de castellano, literatura y latín del Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL. Es coordinadora de la maestría en lectura y escritura del IPC y docente de aula del Colegio San Ignacio en Caracas. Cuenta con publicaciones en revistas que son muy reconocidas de literatura infantil: Onza, Tigre y León, Teatrón, Letras, Tiempo y Espacio. Ha colaborado con la editorial Santillana en la elaboración de libros de textos para diversos niveles, donde ha sido autora. Y también en cuanto a su obra creativa, en pos de ida, es el título, fue premiada por la Universidad Simón Bolívar con la primera mención en el concurso de literatura universitario. Y bueno, también han incluido en muchas revistas sus textos poéticos. Ella se maneja hacia el mundo de la poesía, revistas como El Cautivo, Sobre Fuga, Cuerpos, Oscuridades y Bestiarios, y Para las arañas. Vanessa, bienvenida, profesora, y nos gustaría que nos hablara de su materia Libros para niños en espacios formales. Bien, muchísimas gracias, profesora Astrid. Saludos a mis amigos Fanuel y Sachenka. La verdad es que me honra muchísimo el estar con ustedes. Es una oportunidad única, inédita para mí. Después de leerlos y de conocerlos en el ámbito de literatura infantil, tenerlos acá acompañándome y acompañándonos en este espacio. La verdad es que es una grata experiencia. Bien, una experiencia además que me honra. Como lo acaba de decir la profesora Astrid, yo soy docente, primero que nada, soy maestra. Soy docente universitaria y docente de liceo, y a partir de mi experiencia se gesta una inquietud hacia lo que es el enseñar literatura. Justo cuando yo estaba iniciando mi carrera, a mí me preguntan qué es la literatura, e importa lo que sea. Y esto fue a partir de una lectura que nos hicieron llegar de manera obligatoria para una de las materias de pregrado de Jonathan Kuller. Y sobre esta se comenzaron a tejer una serie de ideas, de inquietudes. Llegamos a la universidad a preguntarnos cosas, pero no fue sino hasta el momento de llegar al aula de clase cuando comencé a hacerme otras preguntas, pero acerca de cómo hago yo llegar esta información a mis estudiantes. A propósito de esto de enseñar literatura en espacios formales, pues me centro sobre todo en el hecho de que soy docente y de que tengo aproximadamente unos 18 años de servicio, desde el momento en el que comienzo a acercarme al aula. Y descubro que la literatura nos enseña algo que no nos enseñó nadie.
que es a sentir. Y a partir de esto comienzo a construir lo que va a ser esta asignatura o este módulo de información que vamos a impartir en el diplomado. A partir de la literatura, desde que enseñamos, desde lo que aprendemos en el aula, ¿qué es eso de sentir? Entonces, bueno, nadie nos enseñó cómo oler, cómo degustar, cómo sentir desde nuestro cuerpo, y la literatura lo hace. Y lo he experimentado con mis estudiantes, tanto de la universidad como de del colegio, de los colegios donde he trabajado. Pero más adelante me llega otra pregunta, ¿no? Y esa pregunta me nace gracias a la lectura que hago de Hani Osot, que es poeta venezolana, quien nos hace este cuestionamiento. ¿Se puede enseñar a leer poesía? Y por supuesto, pues yo relacionando esto de la poesía con mi ejercicio docente, comienzo también a hacerme preguntas que constantemente estoy respondiéndome y que van cambiando de forma y que van cambiando de color y que van cambiando de perspectivas. Y en la materia que voy a dar en el diplomado va a servir para seguir preguntándonos cosas, nos va a servir para continuar en ese ejercicio de reflexión y de análisis de lo que es la literatura en nuestra vida. Por supuesto, en el espacio formal y preguntándonos qué es la literatura y qué importa lo que sea, también nos preguntamos cómo. ¿Cómo enseñar entonces literatura? ¿Se enseña a leer poesía? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Realmente esto de enseñar literatura es factible? Entonces, por supuesto, hay quienes piensan que no y otros que sí. Bueno, este espacio en el diplomado nos va a servir también para reflexionar al respecto. Em, también vamos a ir en torno a lo que es la recepción de los libros, de cómo recibimos según nuestra perspectiva y nuestra visión de mundo, qué es esto para nosotros y qué puede servirnos para enseñar lo que es la literatura en espacios formales. Em, yo creo que la invitación sobre todo es a degustar estas preguntas, a seguir en ese cuestionamiento y en esas respuestas que nos puede dar la misma literatura, pero también nuestra experiencia como lectores y nuestra experiencia como dadores de lectura y de la literatura. Eh, bueno, por supuesto, todas las preguntas que se generen a partir de ello tendrán miles de respuestas, empezando desde hoy. Y lo importante de todo esto va a ser el hecho de que podamos acercarnos desde nuestro espacio, desde nuestro contexto, desde nuestra visión de mundo y reflexionar al respecto. Muchas gracias, profesora Vanessa. Ahora bien, como hemos comentado, pues Manuel Hanan Díaz es el coordinador académico del diplomado, pero él también como docente va a dar dos materias. En el primer módulo, la materia se llama Autores y Formas de la Literatura Infantil Contemporánea. Y en el segundo módulo, la materia Libros para un País Imaginado. Manuel, si quieres, puedes ilustrarnos sobre estas dos materias que vas a dar tú como docente. Sí, brevemente para pues, dar paso también al espacio de las preguntas. En la materia autores y forma está muy imbricado todo lo que tiene que ver con los procesos de escritura. Este no es un diplomado que va a enseñar a escribir para las personas que quieran aprender a escribir libros para niños. No van a encontrar aquí realmente como que ese camino didáctico, los ejercicios para llegar a eso. Pero en esta materia sí vamos a detenernos a ver estilos y formas de construir el humor, por ejemplo, en el caso de Roald Dahl, o cómo abordar mecanismos como la creación de espacios simbólicos en el caso de Katherine Paterson para tocar temas muy duros de la realidad, o cómo estructura de los mundos paralelos se abren para poder construir lo que sería el género de la fantasía épica. Entonces vamos a trabajar en una relación cercana a géneros vinculados con la literatura infantil
formas de construirlo desde la ficción. Hay alguna pregunta que por allí vi que saltó que tiene que ver con la no ficción. Realmente hay una parte importante que vamos a abordar muy vinculada es a la ficción. No quiero decir con esto que no se toquen, ni se presenten, ni se hable de la no ficción, pero es que cuando hablamos de literatura infantil, estamos hablando de un territorio muy ancho y pues creo que a veces también inabarcable. De otro lado, la materia libros para un país imaginado realmente tiene que ver mucho con esos conceptos de infancia y de país. La infancia como un país y los países latinoamericanos que tenemos mucho en común, de una literatura que pone el acento en lo urbano, que tiene mucha relación con la música, por ejemplo, con la familia, con características muy particulares de nuestros entornos. Entonces creo que cada uno de estos representantes o hitos de autores han podido marcar un acento en la construcción de ese país imaginado, y siento que los libros en ese sentido, tratando de responder otra de las preguntas que creo que ya está bastante comentada, pueden ayudar a transformar en el sentido no solo de generar esto que estaba diciendo Vanessa, una forma de sentir. También son libros que pueden generar y ayudar a la construcción del otro. Son libros que pueden trabajar lo que podría ser la cultura inclusiva. Son libros que pueden desarrollar la empatía o la compasión, pero en este caso también pueden ayudar a construir una sociedad, un país imaginado, que es ese que nosotros tenemos. Y creo que muchas de las apuestas es lograr a que eso que soñamos para las nuevas generaciones pueda transformarse o lograrse a partir de los libros. Bien, yo quisiera leerte unas preguntas para que pues, ustedes puedan dar su opinión. Nos preguntan si habrá acceso, esto lo puedo contestar yo, porque si habrá acceso a textos en línea o de referencia para acompañar el diplomado, si habrá una plataforma donde compartir reflexiones o trabajo. El diplomado cuenta con un soporte tecnológico, que es el que se va a encargar de dar la admisión a los cursantes al aula virtual, y es el que se encarga de colocar el material asíncrono que los profesores pues quieran compartir con ustedes, y eso lo van a tener en carpetas en la plataforma de Google Drive. ¿Okay? Esa es la ventaja que tenemos de la modalidad virtual, que permite pues compartir videos, enlaces, textos, libros descargados, así que cuenten con esa facilidad que nos da la virtualidad. Hay una pregunta aquí que dice, dentro de la exploración de la literatura infantil como género, ¿se revisarán también los libros informativos y otros vinculados a los niños en general? Bueno, si quieren pueden contestar esta pregunta. Sí, lo que yo me refería a la anchura que tiene la literatura infantil. También había una pregunta Exacto. sobre literatura infantil y juvenil. Tenemos territorios como la ficción y la no ficción, y creo que en parte nosotros vamos a ser pues honestos, nuestra mayor, por lo menos en las materias que yo tengo, nos vamos a referir en mayor caso a la ficción. Los libros de información merecen todo un curso aparte, porque pues también se valen de recursos que a veces lo acercan a lo literario o a veces les crean como su propia dimensión, no solamente en el tratamiento del lenguaje, sino hay sus propios manejos de los temas, los autores. O sea, es un territorio que no es para pasar de largo, pero efectivamente en algunos de mis ejemplos yo utilizaré libros de ficción y no ficción que tengan sintonía con lo poético, lo literario, pero nuestro mayor acento, por lo menos en mi caso, va a ser sobre libros de ficción. Aquí hay una pregunta muy puntual y que me gustaría que aprovecháramos porque a veces son etiquetas. El diplomado aborda literatura infantil y juvenil. A ver si nos aclaramos un poco, porque cuando se refiere a la literatura infantil también se dice infantil y juvenil. ¿Cómo pueden ustedes abordar eso? Bueno, yo voy a dejarle el pase a la profesora Sachenka o Vanessa para que ellas puedan también hacer su aporte, pero generalmente nosotros utilizamos el acrónimo de LIG para referirnos a literatura infantil y juvenil. Son dos territorios
bastante extensos cada uno de ellos. Yo en la cátedra que doy y dicto en la Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana, es narrativa juvenil contemporánea. Y son 18 clases largas con una bibliografía extensa. Creo que una de las necesidades fundamentales, por lo que yo creo, en las escuelas se concentra mucho en las etapas infantil hasta la preadolescencia. Hablar de narrativa juvenil implica entrar en otros esquemas narrativos. Por ejemplo, en la narrativa juvenil hay una preferencia por esquemas como la búsqueda, el viaje, la confrontación. Y esto lo podemos asomar, obviamente, cada uno en su materia, y siento que esos esquemas son a veces como transicionales, pero que la narrativa juvenil como tal, o la literatura juvenil, tiene un acento tan importante que sería como pasarla por encima. Por tanto, yo creo que específicamente este va a ser un diplomado de literatura infantil. Y eso está como una parte del territorio más claro, porque como dije, son muy anchos y necesitan acotarse, porque si no sería como salpicar de manera, creo que irresponsable, sobre un poquito de todo, y no es la idea. No sé si Sachenka o Vanessa quieren aportar algo adicional. Sí, estaba esperando un momento dándonos que terminaras y bueno, me imagino que también Vanessa. Aquí estoy leyendo nombres de gente muy, muy bella y muy comprometida con este mundo de los libros para niños. Fíjense, como dice Fanuel, deberíamos hacer, a lo mejor tenemos esta oportunidad de abrirnos a un diplomado de literatura infantil y centrarnos en la ficción y quizá más adelante plantearnos los escenarios los retos que también propone la literatura de no ficción o los libros informativos, la lectura diferente y todos estos otros aspectos, y por supuesto los libros para jóvenes. En los principios básicos de literatura infantil, sería difícil no hablar, ¿sí?, de los libros informativos y no mencionar la literatura juvenil también como un espacio que viene a ser en buena medida una literatura bisagra para los lectores que también están en transición, ¿no? Entre la infancia y la adultez hay una transición y en esa transición pues también hay literatura de calidad. Pero no vamos efectivamente a ahondar en esos temas. Sin embargo, es importante que los tengamos en el radar. Por supuesto que esto es un espacio de, como hablamos, de construcción de conocimiento, con la persona que se hará cargo. Profesor Astrid me podrá corregir, pero creo que hay una persona o un equipo a cargo de toda la parte logística, si hay material para compartir entre los compañeros, si hay una lectura que podamos recomendar a alguno de los participantes, algún texto, ¿no? Pues podremos canalizarlos por esa vía, y aunque no ahondemos en estos terrenos, por lo menos no en este diplomado, no estamos cerrados de ninguna manera a la conversación y al intercambio. Sí, bueno, para completar y digamos, hablarles un poquito de lo que pudiera ser mi asignatura. En esta asignatura se llama Leer literatura infantil en espacios formales, y nos concentramos, puesto que son 10 sesiones. En estas 10 sesiones sería como que difícil abordar tanto la literatura infantil como la juvenil. Sin embargo, como decía mi compañera Sachenka, es difícil no nombrar la literatura juvenil, nombrarla, mencionarla, dejarles allí como que una inquietud para que se acerquen a esta literatura. Sin embargo, nos vamos a concentrar, por supuesto, en lo que es la recepción de ese libro infantil, de cómo se maneja esto en espacios formales, como la escuela, como en el caso de la biblioteca. Como es muy amplia, a pesar de que es más joven que la literatura a la cual nos enfrentamos más adelante, la literatura infantil ya de por sí es bastante sustanciosa,
para trabajar 10 sesiones. Y sería interesantísimo que pudiéramos darle continuidad a esto con literatura juvenil, porque también la literatura juvenil llega a espacios formales, que es lo que voy a trabajar yo específicamente. Sí, me gustaría ampliar un poco lo que comentó la profesora Sachenka. Efectivamente, todo el material asíncrono que ustedes quieran compartir con los cursantes, contamos con un soporte tecnológico y él se encargaría de alojarlo en el Google Drive y va a ser enviado pues a cada cursante. También usamos la dinámica de que colocamos en el WhatsApp, por ejemplo, si tenemos el libro en digital, lo podemos colocar de ahí también en el WhatsApp. Igualmente ese material va a ser alojado en el Google Drive. Esta modalidad se presta para muchísimo. Videos, enlaces, películas, libros descargados, todo el material digital puede hacerse llegar al cursante a través del Google Drive. Y bueno, en realidad estamos usando plataformas muy amigables. El Zoom, la mayoría de las personas estamos familiarizados con el Zoom, contamos con la cuenta Zoom de la universidad. Y bueno, en cuanto al Drive, se le puede dar un tutorial para que cada cursante vea cómo puede ingresar al Drive y cómo puede descargar el material en su equipo. Sí, también los Ajá. autores que se puedan presentar no son autores exclusivamente de una forma narrativa u otra. Por ejemplo, si hablamos pensando en voz alta en Roald Dahl, él tiene libros de Super Zorro, que es para niños más pequeños, o puede tener Matilda, o puede tener Charlie y la fábrica de chocolate, que ya son para lectores adolescentes o juveniles. Lo mismo puede ser con Susie Lee, lo mismo puede ser Antonio Santana, tiene los superfósforos, pero tiene ojos de perro siberiano. Entonces yo creo que no, es inevitable que esos cruces de información se den, esos cruces de puente, pero sí creo que también otro aspecto importante que quería mencionar es que las clases también de alguna forma se construyen en un colectivo. Por lo menos como profesor, a mí me ha pasado muchísimo que uno tiene preparado su esquema de las 10 clases, 18 clases, y un alumno interviene y de repente cambia todo y uno, obviamente que para llenar esa expectativa, también hace un coqueteo o se sumerge en un tema que probablemente no estaba tan visible en el temario. Entonces yo creo que muchas de estas inquietudes son parte de una construcción, felizmente, que no es algo tan matemático e inflexible, porque la idea también es que se sienta este deseo de transformación, de cambio, de flexibilidad y de conexión genuina a través de la misma práctica docente que nosotros vamos a realizar. Manuel, están haciendo, bueno, yo estoy aquí tratando de contestar, realmente hay una avalancha impresionante, estamos muy emocionados porque, bueno, son personas de diferentes partes del mundo. Sí podemos hablar un poco más, ahondar sobre la capacidad de la literatura infantil juvenil para transformar el mundo, que bueno, es el título que se le ha dado al webinar. Si quieren abordar un poco más sobre eso, en relación pues al diplomado, creo que estamos aprovechando muy bien el tiempo. Realmente estamos en la parte final del webinar y sí quería, antes que cerráramos, decirles que estamos a sus gratas órdenes. Pueden escribir lo he pasado por el chat un par de veces, lo voy a volver a pasar. Para darle más detalles y con calma, pueden escribir a extensionuniversitaria@unimed.edu.pe. También me pueden escribir a mí, a lander@unimed.edu.be. Y bueno, yo la verdad que los animo, los invito a cursar este diplomado para que sean multiplicadores
y cumplir con ello la sentencia de que los libros para niños pueden cambiar el mundo. Y me gustaría que cerráramos con una participación de la profesora Sachenka, de la profesora Vanessa y de Manuel, y hiciéramos como una recapitulación de lo que hemos hablado en este webinar y algo que no se nos haya pasado por alto. Y bueno, los escuchamos, estamos atentos. Sachenka, si quieres, intervenir primero, luego Vanessa y luego Fanuel. Bien. Que cierre Fanuel. Bueno, efectivamente, bueno, invitarlos a esta experiencia que la tecnología nos permite hacer de forma síncrona y también asíncrona. Eso es una ventaja. También que podemos estar en distintas partes del mundo, lo que es una ventaja aún mayor, porque vamos a poder construir un tejido de lecturas y de reflexiones mucho más amplio y más rico. Como dije al principio, yo tengo la materia de apertura, vamos a hablar de orígenes, vamos a hablar de primeras manifestaciones artísticas y estéticas de la literatura infantil, la definición y construcción del género y por supuesto las principales géneros que componen la literatura infantil. Yo creo que todos coincidimos, nosotros aquí partimos del principio de que leer nos transforma de muchas maneras, pero fundamentalmente la lectura es un acto de libertad. Y desde esa premisa de leer en libertad, creo que yo personalmente les hago la convocatoria a ser parte. Sé que la profesora Astrid y su equipo darán las respuestas de los aspectos operativos y logísticos a todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera finalizar esta intervención con una experiencia chiquitica que puede darles un ejemplo de cómo la literatura infantil pudiera cambiar nuestros contextos, ¿no? Y es pequeñita. Era un taller, eran 15 niños, entre hembras y varones, 5º grado. Les leí el libro de los cerdos, Nana Vieja y la cama de mamá, libros que vamos a trabajar en nuestro diplomado. Y al finalizar, un niño se me acerca y me dice, profesora, bueno, maestra, me dijo en ese momento, maestra, jamás podré ver a las mujeres de la misma manera como las veía antes. Entonces yo sí creo, y yo tengo por supuesto testimonios muchísimos de cómo la literatura sí puede transformar nuestros espacios, nuestras conciencias y porque hay una función socializadora de la que habla Teresa Colomer, que está allí, que está presente en la literatura infantil y que podemos hacerla llegar en estos espacios formales, que es lo que me corresponde a mí trabajar. Muchísimas gracias y los esperamos en el diplomado. Sí, bueno, yo quisiera cerrar hablando un poco acerca de este poder transformador que tienen los libros. Siento que de alguna manera los libros, hay unas frases maravillosas como después de leer un libro, uno no vuelve a ser el mismo. Y efectivamente es así. Creo que hay libros que te pueden cambiar tu manera de ver el mundo, de ver al otro. Hay libros como La teoría de los colibríes de Michel Cadaruzma, que está contado desde el protagonismo de una niña que tiene dificultades severas para caminar y termina de última, pero termina siendo una carrera escolar. Es decir, se empodera y su esfuerzo hace que otro lector pueda reconocer que puedes lograr tu meta si te lo propone. Hay libros maravillosos como El pequeño reino, que se sumerge en ese momento preciso en que dejas atrás la infancia. Yo tuve un chat muy interesante con niños y yo les decía, ¿cuál es el momento que ustedes recuerdan en que dejaron atrás su infancia? Y uno me dijo, ay, el momento que yo traté de esconderme debajo de la cama porque ya los pies se me salían. Entonces hay todo un proceso de reflexión que está allí acerca de lo que es ser grande y pequeño en libros como estos o libros como Donde viven los monstruos, que te ayuda a darle forma a una rabia que es parte de una emoción no contenida en los niños. Por tanto, yo creo que los libros te ayudan a conocerte mejor a ti,
al otro y al entorno. Y creo que desde ese punto de vista son fundamentales para hacer cambios, porque esas son las generaciones que van a estar más adelante ejerciendo la ciudadanía, pero también en cargos que puedan ayudar a tender lazos, puentes, a ser más inclusivos. Y bueno, creo que este seminario, o diplomado, está preparado justamente para abrigar. Tenemos pues un cuerpo de profesores muy sólidos y comprometidos, como ustedes pueden haberse dado cuenta, y la invitación está extendida para que nos acompañen y puedan vivir una experiencia significativa con este diplomado. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Les quería comentar que este webinar se grabó y una vez editada la grabación va a ser compartida para todos los interesados vía correo electrónico. Se les va a enviar a todos los que se registraron y a ustedes que han estado presentes. Cualquier información adicional pueden escribir a correos que les envié por acá por el chat público y los esperamos. Realmente nos ha dado muchísimo gusto poder darles esta información, y les aseguro, porque esto fue realmente muy analizado, que estamos en muy buenas manos. Esto es de lujo, señores. Este diplomado, tanto con Fanuel, con Sachenka, con Vanessa y con las 3 profesoras del próximo módulo. Bueno, muy buenas tardes. Salud para todos.